Jóvenes, muy buenas noches, buenas noches. Vamos a dar comienzo a la clase, jóvenes. Buenas noches, Rick. Buenas noches, Rick. Buenas noches, Rick. Buenas noches, licenciado. Bueno, jóvenes, miren, hace dos temas que se me habían olvidado darlos y que ahorita los vamos a dar, jóvenes, pero tampoco es algo tan difícil, ¿no? Ahorita les comparto, si alguno preguntaba, ya están ahí. Entonces vamos a ver, miren, jóvenes, lo que nos falta ahorita ya es poco lo que nos falta y parece que el martes tienen ustedes el primer examen parcial, pero tenemos clases el jueves. Y nosotros tenemos el examen el 21, si no me equivoco, ¿verdad? El 21 tenemos el examen, ¿va, jóvenes o no? 20, 21. Sí, 21. Sí, el 21. El 21, entonces, pero el 14 tienen ustedes exámenes. Creo que tienen examen el 14, Sí. pero el 16 tenemos clases. Sí. Y el 17. En esos 2 días vamos a dar lo que falta. Y posiblemente el 20, yo sé que tienen clases, pero yo voy a estar dando un repaso previo al examen. Entonces, examen, entonces. Déjenme ver, pongan ahí qué día les quedaría mejor, si lunes. Sábado. Y miramos, porque verá algo. ¿Sí se escucha bien, jóvenes? No, Lick, se oye entrecortado. Sí, licenciado, recortado, perdone. Va, ahorita voy, ahorita voy. Deben un momento, jóvenes, que se me está cayendo el internet ahorita. Si no, me voy a tener que acercar a algo más para dar la clase. Que no me parece el internet de... Listo, jóvenes, ahí sí me escuchan. Ya, Rick. Sí. Por el momento, sí, licenciado. Sí, Lick. Es que yo normalmente uso el internet de mi celular porque el de acá se pone, a esta hora se pone horrible, jóvenes. Entonces, pero sí funciona muy bien. Miren, jóvenes,
Entonces, ese no es el que iba a dar. Jóvenes, esa no era ese es el otro tema que vamos a ver hasta dentro de un rato. A ver, primero es fusión. Ahí pasé la fusión, no, espera, jóvenes, es disolución primero. Estar ahí. Disolución, aquí estás. Bueno, sí, hoy sí se ve la jóvenes, sí se ve la pantalla, sí se escucha bien. Sí. Hoy sí, licenciado. Buenas noches. Bueno, perfecto, eso es lo que quiero que se escuche bien, porque si no, qué complicado. Bueno, jóvenes, miren, como ustedes saben, nosotros venimos hablando del comerciante y todo, qué bonito, y ayer les hacía yo un escenario de cómo era, pues se juntaban las personas y pues decidían poner una empresa. Pero así como deciden poner una empresa, llega el momento que toda empresa, pues también desaparece. No, como dice alguien, nada, ¿cómo dice la canción de aquellas jóvenes? Nada, ¿cómo es alguien que tenga buena voz para cantar ahí? Nada es eterno, ¿qué? Nada es eterno. Nada es eterno, es como. Entonces sí, nada es eterno, tampoco las sociedades o las empresas, jóvenes. A ver, jóvenes, ¿qué empresas ustedes recuerdan que ya no existan, jóvenes? Que antes sí existían. Guatel. Guatel, bueno, sí, ya como tal ya no, sí existe todavía, pero ya como teléfono no. Pero por ejemplo, Movistar, ¿verdad, jóvenes? Movistar desapareció por completo. No sé si alguno se recuerda del... Ah, el Bancafé le puse yo porque el Bancafé, pero ese tampoco existe ya. Banco de Comercio. Banco de Comercio tampoco. Hiperpay. Hiperpay desapareció por completo. Banco 1 también. La barata está por desaparecer, dicen algunos. Yo también creo que así es, porque cada vez que uno va hay menos productos, menos gente, y todo vacío, las grandes bodegas, ¿verdad? Pero miren, cabal, precisamente vamos a hablar hoy. Como todo en esta vida, pues se acaba. Las sociedades mercantiles también, pues se extinguen, se acaban. No se les va a llamar, por ejemplo, cuando un ser humano llega al final de su vida, pues entra en una fase de agonía, llámenle ustedes, y pues cuando muere, pues murió una vez. Entonces, la disolución y la liquidación, digamos que es esa fase hasta dar por muerta la sociedad, extinguida la sociedad. Pero veamos qué dice la ley, porque para esto también la ley está. O sea, recuérdense que aquí se maneja dinero de personas, de grandes intereses, entonces todo esto debe estar normado y regulado por la ley. Entonces, pero así a términos globales es: la disolución consiste en la cesación de actividades de una sociedad, conservando esta su personalidad jurídica hasta que concluya la liquidación. Para que esta se debe, para que esta se debe existir causal de las permitidas en la ley. Bueno, la disolución, jóvenes, es cuando, vamos a ponerlo así, como un día se reunieron los socios para formar una sociedad, un día también se reúnen los mismos socios para dar por finalizada esa sociedad, que es como, en el caso de un matrimonio, ¿cómo sería la disolución, jóvenes? ¿Cómo se le llama en el matrimonio? Divorcio. El divorcio. Entonces es lo mismo, es como decir, bueno, aquí ya no nos vemos, si nos vimos alguna vez ni nos conocimos, algo así, esa es la disolución. Es cuando los socios dicen, bueno, jóvenes, se acabó, ya no venden, si se dedicaban a la venta de zapatos, desde ese momento ya no están vendiendo nada, cierran todas las tiendas, cierran la planta, que es como cuando dicen, para la producción, para todo. Ya no seguimos, hasta aquí llegamos. Entonces eso se llama disolución. Ese momento en que deciden los socios cesar actividad. Es cuando dicen, bueno, jóvenes, aquí ya no continuamos nada, se acabó la sociedad. Ahora, nuestra legislación, nuestra ley habla de dos tipos de disolución. Aclaro que eso es lo que dice nuestra ley. Yo dentro de lo que hemos analizado, ver mi persona y otros docentes,
pues hemos llegado a la conclusión que según la ley hay disolución parcial y disolución total. Pero nosotros hemos llegado a la conclusión, así como juristas que nos creemos ya, broma, jóvenes, no, pero con lo que hemos estudiado y todo, que la disolución realmente no es una disolución. Y ahorita vamos a ver por qué. La que nosotros consideramos como disolución como tal es la disolución total. Pero ahorita vamos a ver por qué es esto. Entonces, miremos. Entonces, bueno, la ley dice disolución parcial. Es como cuando dice alguien, como que se está medio muriendo, pero no se murió, ¿verdad? Pues por eso es que la disolución parcial para nosotros no es una disolución. Pero bueno, así lo dice la ley. Entonces, en la ley hay que ver, que respetar eso. Entonces, veamos qué dice la ley que es la disolución parcial. Pues es cuando se excluye a un socio. Eso dice a eso le llama nuestra ley disolución parcial. Cuando uno de los socios es excluido o es retirado o lo que sea. Entonces, es cuando un socio es retirado de la sociedad por incurrir en las infracciones a los preceptos de los artículos 29, 39 y 40 del Código de Comercio. Bueno, entonces veamos. Vamos a continuar y después vamos a leer esos artículos. Por incumplimiento de las obligaciones que impone la ley o la escritura social y por la comisión de actos fraudulentos o dolosos contra la sociedad. En las sociedades no accionadas también se puede excluir por estas tres causas: por condena o falsedad, condena por falsedad o por delitos contra la propiedad, la quiebra y la interdicción. Entonces, estas también son causas para poder disolver parcialmente, que yo lo que le digo es, aquí la sociedad no desaparece, jóvenes, aquí lo que pasa es que se expulsa a uno de los socios, pues, y ya estuvo. Eso lo conoce la ley en Guatemala como disolución parcial de una sociedad. Eso quiere decir que hay sociedades que se disuelven parcialmente un montón de veces, pero nunca se acaban, ¿verdad? Entonces, por eso lo dice la ley que es la disolución parcial. Pero ahora veamos ¿por qué puede ser expulsado un socio? Un socio no puede, no solo porque le cayó mal a alguien, es que es el negrito y porque está en esta sociedad, no se le puede excluir de esa forma, o porque cuando iniciaron la sociedad eran esposos, entonces, y ahora que ya pasaron años, ya se separaron y ya no se pueden ver. No, hay que ver cuándo es causa de disolución, cuando se excluye a un socio. Alguien que lea los artículos 29, 39 y 40, jóvenes. ¿Alguno de ustedes que lea esos artículos, jóvenes? Por favor. A ver, jóvenes, alguno que lea esos artículos 29, 39 Código de Comercio, sí lo tienen a la mano, ¿verdad? Se los había pedido como básico. Buenas noches, si usted lo leo. Perfecto. 29, ¿verdad? Vamos. Correcto. Dice artículo 29, época y forma de las aportaciones. Correcto. Dice 29. Ahí dale. Los socios deben efectuar sus aportaciones en la época y forma estipuladas en la escritura constitutiva. El retardo o la negativa en la entrega, sea cual fuere la causa, autoriza a los socios para excluir de la sociedad al socio moroso o para proceder ejecutivamente contra él. El socio, incluso el industrial, responde personalmente de los daños y perjuicios que ocasione a la sociedad por incumplimiento o mora. Y la 39 dice, vamos a ver. Vamos a ver. Tranquilo. Prohibiciones a los socios. Se prohíbe a los socios, número 1, usar el patrimonio o de la razón o denominación social para negocios ajenos a la sociedad. Número 2, si tuvieran la calidad de industriales, ejercer la industria que aportan a la sociedad, salvo en beneficio de esta, o dedicarse a negociaciones que los distraigan de sus obligaciones para con la sociedad, a menos que obtengan el consentimiento de los demás socios o que haya pacto expreso en contrario. Tercero, ser socio de empresas análogas o competitivas
prenderlas por su cuenta o por cuenta de terceros si no es con consentimiento unánime de los demás socios. Esa prohibición no es aplicable a los accionistas de sociedades por acciones. 4. Ceder o gravar su aporte de capital en la sociedad sin el consentimiento previo y unánime de los demás socios, salvo cuando se trate de las sociedades accionadas. Y la 40 es la otra. Dice, sanciona a los socios. Los socios que violaren cualesquiera de las prohibiciones contenidas en el artículo anterior pueden ser excluidos de la sociedad. Perfecto. Entonces, perfecto. Entonces, mire, jóvenes, estamos ahí. ¿Vieron lo que leyeron? O sea, a un socio no se le puede excluir porque se les dio la gana. Tienen que haber causas. ¿Cuál sería la primera causa que leímos ahí? A ver, jóvenes, según lo que pusieron atención, ¿cuál sería la primera causa para excluir al socio? Según lo que decía el artículo 29, que era una causa para excluir al socio. Que sea moroso o que no dé su aportación en la fecha que fue pactada. Correcto, o sea, uno arma una sociedad y uno se compromete, porque hay uno muy emocionado cuando está formando la sociedad. Sí, a mí apúnteme con 40 acciones, ahí yo las voy a pagar, y resulta que no tiene para aportarlas, pues entonces, no, entonces ahí este solo como dice, como nuestro léxico, ese solo pajas es aquí, él solo le dice que sí y no cumple, ¿verdad? Entonces, esa es una causa para excluir al socio porque no ha pagado sus aportes en el tiempo y montos establecidos. Entonces ahí se le puede retirar al socio. Mira, vos ya no perteneces a la sociedad porque solo, pues, sí firmaste la escritura, sí dijiste que ibas a poner y no has pagado tus acciones. Entonces eso es lo que la ley llama disolución parcial, porque a uno de los socios fundadores se le excluyó, ¿verdad? Otra de las cosas, a ver, jóvenes, el socio industrial, ¿quién era? Según habíamos visto, ¿quién era el socio industrial, jóvenes? A ver, jóvenes, ¿quién era el socio industrial según habíamos visto? ¿O a qué le llamábamos nosotros socio industrial? Es el que da el capital como en bienes. No, a ver, jóvenes, No. ¿quién era el socio industrial, jóvenes? Que da su fuerza de trabajo. Correcto, aquel, por ejemplo, que pone su conocimiento, aquel que pone, pues, lo que sabe, él no pone dinero, él pone su conocimiento. Lo que sabe. Uh-huh. Entonces viene alguien y resulta que este socio, uno se asocia con él y resulta que este socio, pues, tiene dos trabajos, ya no se está dedicando al 100% con lo que había prometido, entonces causa de expulsión, pues uno se asoció con él porque era el que sabía, pues, y resulta que él andaba haciendo otras cosas, o este socio industrial, pues resulta que quiere ponernos la competencia él mismo, o le está trabajando a la competencia, y eso va para cualquier socio. O sea, uno es socio, yo no puedo ser, bueno, soy socio de esta empresa y de ahí voy a ser socio de la competencia, entonces como que ahí ya puede ser una causa para expulsar al socio, ¿verdad? Porque de repente le puede estar llevando las recetas y todo a la otra empresa, entonces como que ahí no funciona la cosa. Entonces es otra causa para excluir al socio. También, por ejemplo, que de repente haya un socio ahí que era muy fiestero y que fue uno que él donó su vehículo, bueno, no donó, sino él aportó su vehículo a la sociedad, muy emocionado, lo justipreciaron, lo valoraron, pero resulta que como es muy fiestero y le gustó la secretaria, se fue el sábado y se llevó el pick-up de la empresa. Se llevó el pick-up de la empresa al puerto y dejó a la empresa sin poder hacer sus entregas. Entonces él está haciendo mal uso de los bienes de la empresa, porque desde el momento que él aportó el bien ya no es de él, es de la empresa. Entonces es una causa de expulsión también de ese socio, porque le está causando problemas a la empresa. Entonces, bueno, ahí viene el artículo 40, hay un montón de cosas legales por las que se puede expulsar a un socio.
no es solo por así. También, jóvenes, se va a expulsar a un socio cuando lo condenen por falsedad o por un delito contra la propiedad. Por ejemplo, ustedes no quieren tener a... ¿Qué es un delito contra la propiedad, jóvenes? O alguien que lo condenen por falsedad. Pues alguien mentiroso, alguien que haya dicho esto y haya hecho otro, o delito contra la propiedad, alguien que se haya robado algo. Ustedes no quieren tener a alguien en quien no pueden confiar en una sociedad, ¿verdad? De repente no lo conocían bien y todo, y ha sido condenado por eso, entonces, pues se puede excluir a este socio sin necesidad de que él esté o no de acuerdo. La quiebra, jóvenes. Si un socio de repente entra en un proceso de quiebra, él, no la compañía en la que está. ¿Qué pasa cuando un socio está en quiebra, jóvenes? ¿Qué le pasa a él? ¿Qué dice la ley que le pasa? ¿Qué pasa cuando alguien entra en quiebra, jóvenes? ¿Qué pierde? Su patrimonio. Bueno, aparte que pierde, ¿se recuerdan cuando les dije yo que cuando alguien se declara en quiebra, queda imposibilitado de ser comerciante hasta que resuelva su problema? Entonces, por esta razón es que alguien que está en quiebra no puede formar parte de una empresa. Como tal, se le debe excluir. Un comercial, alguien también, otra prohibición para ser comerciante es aquel que ha sido declarado judicialmente que no puede ser comerciante porque ha sido condenado por la interdicción. O sea, cuando dijimos que ha sido debidamente condenado, entonces él pierde sus derechos de poder ser comerciante. Como tal, debe ser excluido de la sociedad. Interdicto, ajá. Cabal comercial. Entonces, él debe ser excluido de la sociedad. Entonces, por eso es que se da esa disolución parcial, que yo lo que digo que es, ahí lo que hizo se expulsó a un socio. No es una disolución. Miremos realmente qué es la disolución entonces. Bueno, aquí, ¿qué pasa con el socio que fue excluido? Pues el socio que es excluido, pues responderá frente a la sociedad por los daños y perjuicios causados por los actos que motivaron su exclusión. A ver, jóvenes, hoy por hoy y en las noticias, bueno, hace poquito era tendencia en noticias aquí en Guatemala y más en aquel bello lugar donde está una luna hermosa, que hasta hay una canción. A ver, jóvenes, ¿qué pasó allá? Mataron los perros. Mataron los Los perritos. en Xelajú. Vamos a hablar ahorita de los perros estos que dos hijos de un socio que creo que también eran socios de esta compañía Xelapan. Miren que hasta Xelapan sacó un documento donde dice que, bueno, recuerden que Xelapan es una empresa, no es solo ellos, pues, que ellos pueden ser los socios fundadores y todo esto, pero ahí hay más accionistas, más gente. Pues que Xelapan saca y dice, miren, nosotros no podemos controlar las acciones que hagan algunos de nuestros socios. Entonces, y incluso esto podría ser una causa para que este socio sea excluido de esa sociedad. Porque miren, ¿será que le causó daños o no daños a la empresa? Sí, Y le causó un daño fuerte, porque, por ejemplo, hizo un daño moral. Lo que pasa es que no solo fue daño moral, también dañó la credibilidad de la empresa, también dañó sus ingresos, porque esta empresa, mucha gente dejó de comprar sus panes por solidaridad. O sea, ellos bajaron sus ventas. Entonces, miren, ellos tienen daños, ellos le crearon a la sociedad daños y perjuicios. Si estos socios fueran incluidos, deberán responder por esos daños. De repente, Xelapan tenía este año, un ejemplo, vender 15 millones de quetzales al año y gracias a las graciosadas de estos socios, digámoslo así, pues ya se lo vendieron 10 millones. Entonces, eso le trae serias consecuencias a la empresa. Entonces, esos socios pueden ser excluidos por eso e incluso pueden solicitar daños y perjuicios por lo que ellos causaron, ¿verdad? Entonces, eso es lo que les quería explicar. O sea, un socio debe ser excluido y lo podemos ver aquí pues con ejemplos claros de lo que se da en Guatemala.
Entonces, ahí ustedes pueden ver, me imagino que cuando eso pasó, se juntaron, hubo una reunión de emergencia de los socios de la empresa para ver cómo iban a responder hasta este problema. Entonces, pero la ley está, por ejemplo, lo que se puede y no hacer. Por ejemplo, no, a ellos no me los van a expulsar porque son mis hijos, puede decir el papá de ellos, ¿no? Pero mire el daño que nos ha causado y es una causa de que lo podemos sacar, pues, y deben responder por su caso. Bueno, pero eso es cuando se expulsa al socio. También se puede dar que el socio, pues, ya no quiera continuar, invocando razones personales. ¿Cuáles podrían ser esas? Que de repente se modifica la sociedad, de repente la sociedad cambió de nombre y el nuevo nombre no le gusta a él, pues, y pues se puede retirar, se puede retirar. Se nombra un administrador extraño a la sociedad, entonces que de repente los de la Junta, los socios, varios socios deciden nombrar a alguien que no es socio de la sociedad como administrador, pues él puede decir, mire, yo no confío en esa persona, así que yo me retiro de la sociedad. O en el dado caso no se excluye al socio culpable. Regresemos al caso de Chelapán, de repente en una reunión que uno no sabe lo que pasa en esas reuniones, ¿verdad? De repente estaban los socios, sí, expulsen a ellos de la sociedad y de repente, no, aquí no, a ellos no se les va a expulsar porque son hijos del dueño fundador. Entonces puede decir uno socio, bueno, pues yo con él no trabajo, así que yo me retiro de la sociedad. Y deben aceptárselo porque es una causa. O sea, uno no se puede salir de una sociedad solo porque se le da la gana. Uno debe justificar esa salida y justificado como dice la ley. Entonces, si no sacan un socio culpable, pues por delito de falsedad o por algo que se debió haber expulsado, uno puede retirarse. Ahora, ¿qué efectos trae la disolución parcial? Carmen Ruiz levantó la mano, cuéntanos. Buenas noches, licenciado. Una consulta como el caso que usted expuso de querer retirarse. En ese caso, él puede retirar su patrimonio y lo que aportó. Aquí lo vamos a ver ahorita. Efectos de la disolución. En las sociedades personalistas, por ejemplo, dice, el socio excluido es responsable ante tercero de todas las operaciones pendientes al momento de la exclusión. Esto quiere decir, por ejemplo, las sociedades personalistas, o sea, la sociedad en comandita, la sociedad colectiva y la sociedad de responsabilidad limitada, pues él se retira de la sociedad, pero todo aquello que quedaba pendiente, ya sea utilidades o ganancias, pues él es responsable y también tiene ese derecho de poder retirar. La sociedad debe practicar la liquidación parcial de su patrimonio con el objeto de pagarle al socio excluido. O sea que si hay que pagarle al socio excluido. Claro, de ahí si el socio fue él quien si es el quien retiró, pues hay que pagarle, hay que darle su liquidación de acuerdo a lo que aportó y de acuerdo a las ganancias que ha obtenido la empresa, o si ha tenido pérdidas, pues se le va a dar su parte también. O sea, sí se le tiene que liquidar, sí se tiene que dar. No es porque y aún así el socio salga por cualquier motivo, si él tenía todavía patrimonio, debe de liquidársele. En las sociedades accionadas, dice, pues lo que pasa es que en una sociedad accionada, pues lo que se hace es que se le compran las sociedades al socio. La sociedad puede comprar esas acciones para después volverlas a vender, o puede reducir su capital, solo que ahí tendrían que modificar la escritura de constitución, ¿verdad? Pero en ambos casos los efectos son que sí se le tiene que dar algo al socio excluido. No se va así con las manos vacías, ¿no? Al menos que pues él haya dañado tanto a la empresa que habrá que descontarle esos daños y perjuicios, ¿verdad? No sé si ahí aclaré su duda, compañera. Sí, licenciado, muchas gracias. Y entonces vamos a caer a lo que es realmente la disolución como tal, o la disolución total, como dice la ley. Es cuando los socios deciden, bueno, jóvenes, hasta aquí llegamos, ¿verdad? O sea, ya no seguimos con la empresa, cerramos todo. Eso es la disolución. ¿Cuáles podrían ser las causas para disolver una empresa? Pues una, que en la escritura se haya fijado la fecha de vencimiento,
como en el caso de aquellos contratos jóvenes donde se trae un artista, pues ya vino el artista, ya se vendieron los boletos, ya se hizo el concierto, pues ya no hay objeto de seguir con la sociedad, además se había fijado un plazo, y entonces empieza la disolución de la sociedad, porque el plazo pues llegó a su fin. Otro es imposibilidad de seguir realizando el objeto principal de la sociedad. Entonces, ahí hay otro, por ahí alguien escribió algo, pero no me dio tiempo de leerlo. Imposibilidad de seguir realizando el objeto principal de la sociedad. O sea, ya no tienen capital, ya no tienen, o ya no, por ejemplo, una empresa, ¿qué les dijera yo? Una empresa que se dedique a, ¿qué? A extraer petróleo, pero se acabó el petróleo en este país, pues ya no puede seguir realizando su objeto. Entonces, es una causa que hizo la porque ya no tiene sentido, seguir, como en el caso de ¿cómo se llamaba esa empresa de que rentaba videos, jóvenes? Blockbuster. Blockbuster. Entonces, miren, Blockbuster lo que pasó es que ya no pudo seguir realizando su objetivo principal, que era la renta de videos. ¿Por qué? Pues porque ahora ya nadie rentaba videos. O por ejemplo, lo que le pasó bueno, algunas empresas se adaptaron, pero me recuerdo que antes se recuerdan cuando uno tomaba fotos con aquellas cámaras de rollo. Me imagino que esas empresas, muchas desaparecieron, ¿verdad? Porque ya no podían seguir realizando su objeto principal porque el producto ya no era útil. Yo no sé si todavía hay alguien que tenga cámaras. Bueno, hasta las mismas cámaras han desaparecido casi en su totalidad, porque antes por lo menos cada quien tenía una cámara en su casa. Ahora el celular, ¿va? Ese celular vino a sustituir muchas cosas, entonces, pues eso es una de las cosas. Entonces, ya no pueden seguir, entonces es causa de disolución. ¿Para qué tener una empresa que ya no puede realizar su objetivo? Entonces ahí se disuelve. También porque los socios decidieron en una asamblea general o en una junta general, pues, ya no seguir, ya se aburrieron, ya se cansaron, de repente ya como dice alguien, ya estábamos viejos, ya no queremos seguir con esta sociedad, mejor liquidémosla, dividámonos las utilidades y vámonos de viaje, pues, a disfrutar la vida. Pero lo debieron haber decidido en una asamblea general. Y esto es algo muy importante que quiero que tengan en cuenta. En Guatemala hay muchas empresas que, dado lo que permite la ley, pues los primeros años que se funda una empresa normalmente tiene pérdidas. Hay una causa de disolución, cuando se pierde más del 60% del capital pagado. Si una empresa ha perdido más del 60% del capital pagado, eso ya es causa de disolución, o sea, está perdiendo, ya perdió casi todo lo que había aportado, entonces, pues ya hay que disolver esa empresa. Otra de las causas es que, pues, la sociedad se quede solo con un socio adquirió todas las acciones, un socio se quedó con la sociedad. Entonces, es una causa de disolución porque las sociedades son de 2 o más personas, con excepción de la sociedad de emprendimiento, que ustedes saben que es la única que permite que se quede una sola persona. Cualquier causa prevista en la escritura social y a cualquier caso específico en la ley, por ejemplo, que la ley determine que esa sociedad debe terminar, ¿verdad? Pero esas son las causas de la disolución total. Pero ¿qué es en sí la disolución total? Entonces su efecto principal es provocar la suspensión total de todas las operaciones sociales. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no van a producir nada, ya no van a vender nada, ya no van a comprar nada, simplemente se acabó, ya no tienen operaciones. La operación de la compañía terminó y entonces entran en el proceso de liquidación. Esos son los dos efectos que tiene la disolución total, hasta que se cancele por completo la empresa en el registro mercantil. Entonces la disolución total es eso, es cuando se decide que ya no se va a continuar y se suspenden todas las operaciones. Y después de eso pasamos a lo que es la liquidación. Como ustedes saben, una vez que los socios decidieron que ya no van a continuar, pues entonces hay que liquidar la empresa. Y no es más que todas las operaciones posteriores a la liquidación.
pero ya no son operaciones de la empresa, sino son operaciones posteriores. ¿Cómo cuál? Pues si quedaron proveedores, pagarle a esos proveedores. Si quedaron activos, vender esos activos. Si hay bienes, todos esos hay que venderlos y reducirlos a dinero para poder pagar, para poder cobrar los gastos de la liquidación. Entonces, eso es lo que es la liquidación. Ya todas esas operaciones posteriores a que los dueños dijeron que ya no continuaban, entonces empieza el proceso de liquidación, como quien dice, vamos a liquidar, vamos a terminar todo. Entonces, eso trae un montón de cosas, pagarle a los socios, pagar impuestos, pagar sueldos y las prestaciones de los empleados, todo eso, ¿verdad? La liquidación, dicen, no debe tardar más de un año. Eso lo dice la ley, o sea, no se puede, hoy cerraron la empresa y todavía pasa un año y no la han liquidado. Debe conservar su personalidad jurídica con el agregado en liquidación. De repente, tal vez alguna vez, vamos a ver, yo no sé, espero que no, pero, por ejemplo, todos sabemos que la barata está en un proceso, creo que bastante complicado, ¿verdad? Entonces, de repente, en algún momento va a aparecer la barata en liquidación, ¿verdad? O sea, pero en ese momento ya habrá cerrado todas sus tiendas. Entonces, eso es lo que realmente estamos, es la liquidación. Entonces, conserva su personalidad jurídica porque todavía hay muchas cosas que liquidar. Entonces, miren, si pasa más de un año y no se ha liquidado la empresa, cualquier persona que se sienta afectado puede solicitar ante un juez que se fije un plazo prudencial. Por ejemplo, ¿quiénes serían? De repente aquellos empleados a quienes no se les ha pagado su liquidación. Ya pasó un año y todavía está en disolución esa empresa, en liquidación, entonces pueden decirle, miren, ya es un año, necesito que me fijen un plazo prudencial para poder, bueno, me van a pagar a mí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en la liquidación, en el artículo 1769 del Código Civil en adelante hay bases, ahí estamos. Entonces, viene como cuando se liquida una empresa, pues hay un orden en que se deben hacer todos esos pagos. Lo primero que hay que cubrir, jóvenes, lo primero que deben cubrir, y esto lo vieron ustedes en contabilidad, o lo están viendo en contabilidad 2, no sé, ahorita reciben contador o no, o fue el año pasado. El año pasado. Entonces, en el año pasado yo me recuerdo que este tema está en el pensum. Entonces, ustedes normalmente en uno de los ejercicios creo que le ponían la liquidación de una sociedad. Y ahí había un orden en que hay que hacer esas liquidaciones. Lo primero que uno debe buscar es cubrir los gastos de liquidación, que no es más que pagarle al liquidador, a la persona que va a liquidar a la sociedad, la persona que se va a encargar de vender los activos, de pagar todo. Entonces, esos son los gastos de liquidación. Entonces, es lo primero que hay que pagar. Si todavía queda dinero después de pagar los gastos de liquidación, lo siguiente es pago de las deudas. ¿Qué deudas? ¿A quiénes les debe una sociedad cuando se liquida? Pues se le debe a los empleados. De repente hay proveedores y acreedores. También están la SAT, el IX. Si tiene pagos pendientes, cuotas pendientes que pagar, también ellos tienen que presentarse para pedir su liquidación. Y digamos que no alcanzara, pues se hace entre los que presentaron, pues se hace un prorrateo para pagarles a todos una parte. Si todavía sobrase dinero después de pagar todas las deudas, pues lo siguiente que hay que hacer es devolver el aporte a los socios. O sea, ¿cuánto aportó cada socio? Aquí está tu parte. Si todavía queda dinero, entonces se van a dividir las utilidades que tuvo esa compañía. Entonces, ese es el proceso de liquidación. Entonces, la liquidación también conlleva la cancelación. Cuando uno liquida, ya terminó de pagar todo, pues procede a cancelar por completo la sociedad. O sea, como quien dice, la borran del registro mercantil. Entonces, ya la sociedad ya no existe más. Hasta ese momento, entonces, se cancela las patentes de comercio, la patente de sociedad, la representación legal y todos los libros que lleva, queda liquidada la compañía. Eso es la liquidación. Entonces, el procedimiento de disolución
Aquí tienen todos los artículos del Código de Comercio, ahí los pueden encontrar. Pues cuando se disuelve, pues se juntan los socios, elaboran un acta. En esa acta se queda establecido el acuerdo de disolución, debe inscribirse en el registro mercantil, deben hacerse publicaciones de que la sociedad entró en disolución y debe haber con oposición a la disolución. Si aparece quien se oponga, pues dan un mes para ver si alguien se opone. Si nadie se opone, se inscribe la disolución definitiva y entra la fase de liquidación. En el proceso de liquidación, pues se empieza a cancelar la personalidad jurídica, se nombran a los liquidadores. Esos liquidadores deben inscribirse en el registro mercantil. Nuevamente deben hacerse publicaciones que tal empresa entró en liquidación. La representación legal se cancela, se hacen los órdenes de los pagos y por último se da la cancelación total. Ese es el procedimiento. Pues ahí estaría el procedimiento, jóvenes. Eso sería con la fase de acá. No sé si tienen dudas hasta acá. Todavía falta otro tema, jóvenes. Disculpe, yo tengo una duda. Es que fíjese que cabalmente donde yo estoy trabajando, al principio hicieron es una sociedad, ¿verdad? Pero ellos hace poco, el año pasado, la dueña hizo una nueva sociedad. Entonces lo que quiere ahorita ella es cerrar la empresa anterior y todo. Pero a nosotros nos está pagando planilla todavía desde la empresa anterior. Entonces, de la nueva, más que todo, solo paga los impuestos y todo eso. Entonces, ella me dijo que quería cancelar todo eso. ¿Qué se podría hacer? Mire, lo que pasa es que ahí no han entrado en disolución. No. Porque si la otra empresa está pagando planilla, lo que pasó es que cambió su objeto de trabajo. Ahora lo que presta, me imagino que debe estar haciendo, lo que debería estar haciendo es una factura a la nueva empresa por el servicio personal. Entonces la empresa sigue en funcionamiento, no se ha... Ahora, si se quiere liquidar, los socios, me imagino que aquí en Guatemala normalmente las empresas están formadas por 2 o 3 personas. Entonces deben hacer un acuerdo eso es como un abogado, se hace el acuerdo de liquidación, de disolución, o sea, se crea el acta, o sea, por eso es que está el libro de actas. En el libro de actas deben hacer una asamblea general. Entonces, en esa asamblea general están los socios, ahí deciden que van a dar por terminada la sociedad y deben hacer todo ese proceso. Entonces, debe hacerse el acta, esa acta debe inscribirse en el registro mercantil, como lo vieron allí. Que se deben hacer publicaciones en el diario oficial y todo por aquello de que haya quien quiera reclamar esa disolución. Si no, nadie se opone, entra el proceso de liquidación. Y ahí entran ustedes como empleados que deben reclamar para que se les paguen sus prestaciones, ¿verdad? Y ahí sí nos tendrían que liquidar a nosotros, ¿verdad, licenciado? Sí, o sea, no que... porque sea la misma dueña o algo así, va a decir que no, sino que va a ser la misma, no, sino que sí nos tiene que liquidar, ¿verdad? Si son sociedades anónimas distintas, sí. Sí, Ahora, son distintas. Ahora, también existe un proceso, como la ley, todo está en proceso. Ahí, por ejemplo, la nueva sociedad, digamos, que puede absorber los pasivos laborales de que tiene la otra empresa, ¿verdad? O sea, una empresa le vende los pasivos laborales a la otra empresa si no quisieran liquidarse, ¿verdad? Pero es un proceso un poco complicado, más que todo con el IX y con todo, porque hay que hacer los cambios en el IX, si se pagaba IX. Sí. Entonces hay que hacer todo ese cambio y es bastante complicado en el IX. Te lo digo yo porque he estado en esos lugares y yo lo que recomiendo es mejor liquiden al personal y en la nueva empresa contrátelos de nuevo, ¿verdad? Ah, ya. Y todo eso es recomendable mejor hacerlo con un abogado, ¿verdad? No es así que lo pueda hacer uno porque es bastante... No, tiene que hacerlo un abogado. Todo eso es un abogado. Nosotros como auditores, nosotros nos vemos no conocemos el procedimiento, pues, pero nuestra limitación es que esto desde una escritura, nosotros sabemos qué es, cómo se forma, pero tiene que tener un abogado ahí para hacerlo, ¿verdad? Por eso liquidar una empresa no es barato tampoco, no es barato. No, tampoco. Es caro, entonces es que muchos no liquiden las empresas, sino
simplemente las dejan sin movimiento. Sí. Ah, bueno, licenciado, muchas gracias. Entonces voy a hacer eso. Muy amable. Perfecto, no tenga pena. Bueno, vamos a cambiar. Ahora miren, pues, jóvenes, el otro tema está más fácil y es también sobre las sociedades. ¿Qué les pasa? Ahorita vamos a ver. Miren, vamos a hablar del tema de fusión y transformación de sociedad. A ver, jóvenes, este tema está más fácil y cabal terminamos como a las 10, así que no tengan pena. Miren, jóvenes, como todo en esta vida, pues también cambian, las cosas cambian, se fusionan, se transforman. ¿Qué les viene a ustedes en la palabra fusión, joven? Por ejemplo, vamos acá. Fusión de sociedades mercantiles. Vamos a leer la diapositiva y de ahí vamos a dar la explicación. Se refiere a la reunión de dos o más sociedades para formar una nueva o por subsistencia de que una absorbe a las demás. Entonces, de esta cuenta hay dos tipos de fusión. Función por absorción y función por integración. Vamos a ponerlo así, poniendo ejemplos de una caricatura. A ver, ustedes se recuerdan de la caricatura que es muy mencionada. El 90% de los que están aquí la han visto o han oído de ella, que sería Dragon Ball Z. Ahí está. Entonces, ahí en eso mismo tenemos las dos fusiones. La fusión por absorción y la función por integración. Veamos lo que dice la función por absorción. Mediante esta, una sociedad absorbe a las demás, conservando aquella su personalidad jurídica. A ver, miremos en la caricatura cuando Majin Buu, ¿qué hacía con sus oponentes? Los absorbía. Los absorbía, los convertía en chocolate y se los tragaba. Literalmente eso es la función por absorción. Eso es lo que le pasa a las empresas. De repente están las empresas grandes y andan buscando ¿a qué? A las empresas chiquitas, me la voy a comer. ¡Guau! Y se la traen. Eso, aquí en Guatemala tenemos muchos casos de fusión por absorción. A ver, vamos a ver qué empresa absorbió a cuál. Se recuerdan que, bueno, miremos la historia del Banco Cuscatlán, fue absorbido en primer lugar por el Banco 1, al Banco 1 lo absorbió el Banco Citibank, y creo que el Banco Promérica absorbió al Banco City, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, todas las demás sociedades desaparecieron, quedando solo el Banco Promérica, ¿verdad? Esa es una fusión por absorción. ¿Qué otra empresa podríamos decir que estuvo así, que se la comió uno y ya ni nos recordamos de ella, que haya absorbido a una empresa? Bueno, Eric, tal vez a la empresa de esa que era una farmacia, Carolina, creo que se llama. Las farmacias médicos que fueron absorbidas por las farmacias Cruz Verde, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, la Cruz Verde. La Cruz Verde, miren, ustedes ya no ven nada de médicos en la calle, el nombre desapareció por completo. Ahora todas se llaman farmacias Cruz Verde. Y las farmacias Cruz Verde ya existían, entonces, ¿qué pasó? Se comió a la farmacia. Eso es la fusión por absorción. Por ahí alguien me decía, Movistar fue absorbido por Claro, pero por ahí apareció un compañero a primera hora que decía que él había trabajado en Movistar y que resulta que lo que pasó con Movistar, que Movistar se vendió y una parte la absorbió Tigo y otra parte la absorbió Claro. Entonces ahí no hubo absorción. Clubco, ¿quién absorbió a Clubco, jóvenes? Porque Clubco sí ya no existe. No sé si la absorbió alguien. Sam's Club. Bueno, Sam's Club absorbió a Clubco. Entonces, bueno, esa es una fusión por absorción, es cuando una empresa absorbe a otra, o sea, se la come, como el ejemplo del Majin Buu comiéndose a los otros oponentes, ¿verdad? Pero ¿cuál es la función por integración entonces? La función por integración es cuando hay dos empresas, se unen y forman una nueva. Regresemos a los dibujos animados, dijo alguien, o a estos animes, ¿cómo se llama? Cuando el Goku y el Vegeta se unían y formaban una nueva personalidad, o cuando el Goten y el Trunks, si no me equivoco, eran que
se unían y formaban un nuevo ser. Entonces, eso es la función por integración. Se extinguen las otras dos creando algo nuevo. En Guatemala tenemos ejemplos de estas fusiones por integración. A mí el que más me recuerdo yo es se recuerdan que antes existía el Banco Continental y el Banco GIT, ¿verdad? Ahora ellos dos desaparecieron y crearon el Banco GIT Continental, porque ahora sí se llama GIT Continental, cambiaron su logo y todo. Entonces, eso pasó. A ver, otra fusión por integración, jóvenes, una en la que se hayan integrado dos empresas, se hayan formado una nueva. Yo me recuerdo de esa, pero no sé si ustedes recuerdan alguna otra. ¿Será el agrícola mercantil? El Banco Agrícola con el mercantil, ¿verdad? Sí, porque antes existía el agrícola Ajá. y el banco. El BAC absorbe al reformador, pero esa es fusión por absorción. Fusión por integración, otro ejemplo, jóvenes, que se haya creado una nueva sociedad que hayan desaparecido las dos. Normalmente la fusión por integración es la que menos se da. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, muchos de ellos pierden el nombre que ya habían ganado antes, la fama que ya tenían. Entonces, normalmente es la fusión por absorción, pero fusión por integración que surge una nueva sociedad, ¿verdad? Entonces, ahí, como banco, pues, el GIT Continental, pues, creo para decir que se unieron los dos y formaron un nuevo banco, ¿verdad? Entonces, pues, esos son la fusión. Así simplemente no tenemos nada más que decir de eso. No sé si a alguien le quedó dudas. Aquí hay un diagramita muy bonito, que ustedes lo pueden ver, pero me gustan más mis ejemplos del Dragon Ball, que están aquí, pero aquí lo pueden ver en la empresa X y la empresa Y, transmiten los recursos de la empresa Z y se disuelve la empresa X y Y. La función por incorporación o absorción, la empresa B transmite los recursos de la empresa A y se disuelve la empresa. Entonces ahí tienen ustedes eso. Y aquí tienen el procedimiento de la fusión. Está en el libro, yo solo lo copié y lo pegué, me pareció muy bonito. Ahí están todos los artículos donde está todo, cuál es el proceso. Igualmente debe hacerse una asamblea. En la asamblea debe quedar el acta notarial. En esa acta quedan los acuerdos de esa fusión y eso debe inscribirse en el registro mercantil. Es lo mismo que lo que habíamos visto en la disolución y liquidación. Se debe hacer una publicación 15 días, se debe aquí el balance general y todo esto, 3 días en el diario oficial, ahí lo tienen todos. Se pueden oponer a esa fusión. De repente esto se da muchas veces por cuestiones de monopolio. Por ejemplo, el Ministerio Público o el Estado puede oponerse a una fusión porque eso generaría monopolio. Se autoriza la escritura y se inscribe la inscripción definitiva. Y en este caso las otras entran en proceso de disolución y liquidación, las otras que quedaron, o sea, se liquidan al final. Pues aquí tenemos más. Y ahora vamos a hablar de las transformaciones de las sociedades. ¿Sí les quedó claro la fusión de sociedades, jóvenes? No, yo creo que estaba sencillo. Yo no le veo mayor complicación a esto. ¿Una duda? ¿Alguien que quiera preguntar algo antes de que pasemos al tema de transformación de sociedades? Miren, jóvenes, la transformación de las sociedades, pues también la podemos ver en la misma caricatura que les estaba mencionando. A ver, ¿cuándo se transformaban, jóvenes? ¿Qué podemos llamar ahí transformación? Cuando pasaban de Saiyajin a Super Saiyajin y de ahí a fase 1, fase 2, fase 3. Todo eso se llama transformación. Pero si lo queremos ver desde otro punto de vista más alegre, resulta que hoy se llama Juan y mañana Juana, ¿verdad? O hoy se llamaba María y después se llama Mario, ¿verdad? Ustedes. Eso es transformación también. Eso es, hoy es hombre, mañana es mujer y se transformó, pues. Y las sociedades también, pues, o sea, empezaron como sociedad colectiva y después se transforman a sociedad anónima, que es lo más común. Pero también se puede dar que de sociedad anónima
se transformen a sociedad colectiva y viceversa, todas las permitidas por la ley. O sea, si se era sociedad colectiva, puede pasar a sociedad de responsabilidad limitada, o eso es transformación, se inicia de una forma y se termina de otra, ¿verdad? Eso es, la transformación es lo mismo que el ejemplo que les ponía, pues se empieza hombre y de ahí se vuelven mujeres, con todo eso de las leyes de la identidad de género, pues ya no se sabe, ¿verdad? Entonces, pero las sociedades también tienen esa característica que pueden hacerlo, ¿verdad? Entonces, ahí se ponen todos ahí. Lo pongo solo como ejemplo, jóvenes, no porque yo esté en contra de nada, yo ahí no me meto en nada de eso, simplemente lo pongo como un ejemplo para decir que eso es transformación, para que en su examen se recuerde. Ah, transformación. Ya sé que es cuando se cambian. Es lo mismo pasa en una sociedad, ¿verdad? Consiste en el cambio de una forma asumida en la sociedad por otra, ¿verdad? Entonces ahí se tiene que modificar la escritura y todo lo demás. Entonces, pues eso es la transformación, jóvenes. Aquí tienen el proceso. Aquí pueden ver ustedes, claro, las sociedades de personas, que son la sociedad con nombre colectivo, las sociedades de capitales, la sociedad anónima, y las sociedades mixtas, sociedades incomanditadas por acciones. ¿Qué son las sociedades con nombre propio? Está el nombre colectivo, está la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad colectiva y la sociedad de comandita por acciones. ¿Por qué se dice que las sociedades son en nombre colectivo? Porque normalmente la sociedad colectiva se ponía Pérez, Ramírez y asociados. Sociedad colectiva, igual que la otra, Ramírez y Pérez, sociedad de responsabilidad limitada. O Hernández, sociedad en comandita simple. Esas son las sociedades de personas, ¿verdad? Porque llevaban el nombre de las personas. Y la sociedad de capitales, pues son la sociedad anónima, donde ahí es acciones, ¿verdad? Entonces, se puede hacer cualquier tipo de transformación. Entonces, pasar de sociedad anónima a sociedad colectiva, de sociedad colectiva a responsabilidad limitada. Aquí está el proceso, es idéntico al otro proceso. Lo tiene que reunirse la asamblea o la junta, se hace un acta notarial, se inscribe ese acuerdo en el registro mercantil, se dan 15 días para que se hacen publicaciones durante 15 días, se da un mes para que alguien pueda oponerse. ¿Por qué alguien se podría oponer a que una sociedad se transforme, joven? A ver, ¿por qué creen que alguien se podría oponer a que una sociedad se transforme? Pues indicios de fraude, pero una de las cosas más sencillas es la responsabilidad. Recuérdense que, por ejemplo, si te estaba en una sociedad colectiva, la responsabilidad de los socios en esa sociedad es ilimitada. Entonces, de repente, si quieren pasar a una sociedad anónima, de repente alguien les prestó dinero y él sabía que la sociedad no tenía capacidad para pagarlo, pero sí sabía que los socios, al menos 2 socios, tenían mucho dinero, pero como era una sociedad colectiva, pues se les prestó. Si se quieren cambiar a sociedad anónima, este socio se puede ver afectado en que la otra sociedad quiebre y entonces ya no puede recuperar su dinero porque ya no va a poder demandar a los otros socios, porque ahora es de responsabilidad limitada, ¿verdad? Eso es lo que pasa. Entonces, bueno, pues hasta ahí llegamos, jóvenes. No sé si les quedó claro estos 4 conceptos que serían disolución y liquidación, que es como cuando la sociedad muere, y fusión y transformación, que es como cuando la sociedad se fusiona con otra, y transformación cuando cambia de razón, cuando cambia de forma de constituirse en los permitidos por la ley. ¿Dudas hasta acá, jóvenes? Estamos claros. Sí. Va, perfecto. Entonces, miren, entonces nos quedamos ahí, jóvenes. Yo creo que el martes no tenemos clases, pero sí tenemos clases el jueves de la próxima semana y el viernes. Este viernes no tenemos clases. Entonces, el otro vamos a dar lo último que queda. Yo siempre doy un repaso previo al examen final. Estén atentos, por WhatsApp se los voy a hacer saber. Estas diapositivas ya están subidas en el Classroom. Entonces, pues ahí estamos, jóvenes. No sé si alguien tiene dudas
o alguna pregunta que desee. Una pregunta. Sí. Cuando, pongámosle en el caso de la disolución, la empresa tiene, pongámosle, demandas o algo así, ¿sí se podría cerrar o hasta que se solucione eso? Hasta que se solucione todo. Normalmente para cerrar una empresa tiene que, o sea, mientras tenga demandas no se puede, porque tiene o sea, eso es lo que traza los cierres, ¿verdad? No es como decir, por eso es que la ley da que se oponga, ¿verdad? O sea, da un tiempo prudencial para que se pronuncien cualquier afectado. Ah, sí, porque fíjese que la empresa tiene una, bueno, es que la demandaron de parte del Ministerio de Trabajo. Entonces me imagino que eso no se No, podría. mientras tenga una demanda el Ministerio de Trabajo no se puede liquidar, ni puede empezar nada. Ah, bueno, entonces, no digo. Nada, no se puede. Por eso es que están esos 15 días. Pues recuérdense que esto llega al registro mercantil y esas demandas caen al registro mercantil. El registro mercantil solicita a cualquiera, más que todo a los juzgados, si esta empresa no tiene algún impedimento para poder aprobar digamos, la disolución. Ni siquiera la disolución le aprobaría. Porque le dice, mire, usted tiene pendiente un juicio, entonces no, a menos que ese juicio, bueno, la empresa haya caído en quiebra, entonces ni modo, ahí no aprueban la disolución, sino que pueden entrar a los liquidadores a ver qué pueden rescatar, ¿verdad? Ah, bueno, gracias. Entonces les digo que ni pueden cerrarla. Sí, no les van a permitir cerrarla, porque si tiene eso pendiente, el Ministerio de Trabajo va a presentar y que se quiere liquidar la empresa, entonces no la van a dejar. Simplemente no va a pasar, les van a decir, miren, ustedes tienen un proceso pendiente, concluyan primero eso y ya les proceden a solventar, porque ustedes llegan acá y se quedan ahí. Levantó la mano Heidi. Sí, buenas noches, tengo una duda. En caso que un socio mayorista fallezca, tiene el 90%, pongámosle. Son dos socios y el otro socio, bueno, tiene el 10%. En este caso, si quedaron cuestiones pendientes sobre esa persona, ¿recae todo o qué pasa ahí? No, ahí lo que pasa es que bueno, si el socio no tiene herederos, prácticamente el otro socio se queda con todo. Pero si hay herederos, los herederos son los que toman, o sea, son los que son los que empiezan a participar en la empresa. O sea, solo que el socio no tenga a nadie. Entonces, no, pues recuerden que la sociedad el ser dueño de una sociedad es como tener un vehículo. O sea, el que se murió, que se haya muerto el dueño del vehículo, no quiere decir que el vehículo ahora cualquiera se lo va a poder agarrar, lo heredan. Entonces, los hijos heredan las obligaciones de estos socios, ¿verdad? Entonces, tanto las obligaciones como los beneficios. Eso hay un proceso sucesorio. Perdón, licenciado, es un caso de la vida real, dijo. En este caso, pues esta persona falleció y era prácticamente propietaria de los 90, ¿de qué? Del 90% de la sociedad. De la sociedad. Exacto, pero hubieron vivos que se quedaron con todo, sin decir mayor cosa, se quedaron con todo y la que tenía el 10% se quedó hablando sola. Entonces, ahí entra cuestiones legales, ¿verdad? Sí, ahí normalmente no se puede hacer, pues porque ella posee el 10% de las acciones, les guste o no. Ahora, que si los otros aprobaron la liquidación de la sociedad, ella debió estar atenta a esos. Igual, eso debe hacerse en una asamblea, se debió haber, si los otros no hicieron la asamblea ni nada, pues que las asambleas deben publicarse en el diario de mayor publicación, porque no puede decir, por ejemplo, en ese caso, es que nosotros le avisamos, sí, pero las asambleas o juntas deben hacerse en el diario de mayor circulación
y en el Diario de Centroamérica. Ah, es que eso no lo hicimos. Entonces, de cajón ahí esa disolución o todo eso no tiene validez. Ya. Entonces, Gracias, Rick. bueno, entonces ahí tienen que contratar un abogado. La que está afectada tiene, y si no, hay que ver todo el caso, porque cada caso es bien complicado, bien complejo. Pero ahí está la ley dice ahí, si no se cumplió algo de la ley, tiene ya de ganar. Bueno, Gracias. jóvenes, ahí vamos a dar por concluida la clase de hoy. Los espero el día jueves de la próxima semana, porque mañana no tenemos clases. El martes ustedes tienen examen, ¿verdad? Sí, Lick. Sí, feliz noche, gracias. Bueno, jóvenes, Buenas feliz noche, feliz noche, feliz noche. Buenas noches. Gracias, adiós. Feliz noche. Feliz noche, jóvenes. Feliz noche, Rick. Feliz noche, feliz noche. Buenas noches, Lick. Noche, jóvenes. Licenciado, buenas noches. Quería hacerle una consulta. Dígame, pregunte. Dice el licenciado que yo quiero conseguir, creo que con usted eran 3 libros, ¿verdad? Tengo Correcto. yo en PDF El Comerciante y tengo el otro, permítame, Las Cosas Mercantiles. Las cosas mercantiles, le falta el negocio jurídico. Perdón, ese es el nombre el que yo necesito. Negocio jurídico. Mire, una consulta. ¿Dónde puedo conseguir este libro? Mire, déjeme ver porque el link no se comunicaba el que lo hacía antes. Le voy a mandar otra vez otro mensajito a ver qué tal. Si no, yo tengo por acá, yo creo que ya está en digital. Entonces, pues por ahí no sé si alguien ya lo tiene en digital, tal vez lo hace en favor de mandarlo o subirlo al WhatsApp y ahí se lo compartimos, ¿verdad? Muchas gracias. Perdone, compañera Carmen, que nosotros en el grupo de WhatsApp mandamos la información de los vendedores, tanto la vendedora de la San Carlos como una librería en zona 1. Ellos los están distribuyendo, no sé si está en el grupo. Si gusta, le puedo volver a enviar la información en el grupo. Ay, por favor, licenciado, si me hace favor, porque sí los necesito comprar. Es que no es lo mismo leer así en digital que tenerlo físico. A mí no me funciona. Va, gracias, No me funciona. Julio. Gracias, muy amable y feliz Bueno, noche. jóvenes, feliz noche, gracias, nos vemos. Feliz noche, que descansen. Descansen, feliz noche.